aferró al volante de su automóvil rojo con un agarre mortal, como si fuera el único ancla que la mantuviera en la realidad. El reloj del tablero mostraba despiadadamente las 14:47 y su cita en la clínica era a las 15. Llegaba tarde a su propio aborto. Amarga ironía del destino, una mujer que había pasado toda su vida salvando vidas ajenas, ahora se dirigía a deshacerse de su propio hijo. Deshacerse, se repitió mentalmente, saboreando esa palabra. Aunque los médicos lo llamaran interrupción del embarazo o procedimiento médico, ella conocía la verdad. En su vientre latía un pequeño corazón, se formaban diminutos deditos, y en unas pocas horas todo eso se convertiría en desechos médicos. Comenzaba a lloviznar. Paloma encendió los limpiaparabrisas, y estos iniciaron su movimiento monótono, como si contaran los últimos minutos de vida de su hijo no nacido. Era cardiocirujana de primera categoría, una mujer que sostenía corazones humanos en sus manos, los hacía latir de nuevo. Pero su propio corazón parecía hecho pedazos, y nadie podía repararlo. 35 años de vida, y a esto había llegado, sola, traicionada, renunciando a su propio hijo. 3 meses atrás su mundo era diferente. Estable, predecible, feliz. O eso pensaba. Alejandro Herrera, su marido, el hombre con quien había unido su vida, quien le juró amarla en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Hermosas palabras que resultaron ser sonido vacío. 21 de mayo. Esa fecha estaba grabada a fuego en su memoria. Viernes, un día cualquiera que cambió toda su vida. Paloma preparaba una cena festiva, ese día se cumplían exactamente 2 años de su boda. Soñaba con que por la noche hablarían de tener hijos, tal vez finalmente se decidirían a tener un bebé. Alejandro llegó a casa con cara de condenado a muerte. Ni siquiera la saludó, simplemente se detuvo en medio del recibidor y dijo esas palabras que destrozaron su vida en pedazos. Paloma, necesitamos hablar. En su voz no había dudas, no había lucha interna. Solo la fría determinación de un hombre que ya había decidido todo y ahora simplemente cumplía con una formalidad desagradable. ¿Qué pasó?, preguntó ella, pero por su rostro ya entendía que había ocurrido algo terrible. Me voy de tu lado. 4 palabras. 4 simples palabras que destruyeron 7 años de relación, 4 años de vida en común, 2 años de matrimonio y todos sus planes conjuntos para el futuro. Paloma se quedó parada en medio de la cocina con una cuchara de madera en la mano, olía a sus patatas gratinadas favoritas, en la mesa estaban las velas para la cena romántica, y su marido le decía que todo había terminado. ¿Qué dijiste?, preguntó de nuevo, esperando haber oído mal. Conocí a otra mujer. Me enamoré. No lo planeé, no quería, pero pasó. Después siguió hablando de que así sucedió, que eres una mujer maravillosa, pero no somos compatibles, que encontrarás a alguien mejor. El conjunto estándar de excusas que pronuncian todos los hombres que abandonan a sus esposas. Paloma escuchaba y sentía como algo moría dentro de ella. No el corazón, seguía latiendo con dolorosa regularidad. Moría su fe en el amor, en la lealtad, en que las personas son capaces de cumplir su palabra. ¿Quién es ella?, preguntó Paloma, sorprendiéndose por la calma de su propia voz. Inés. Trabaja en nuestro banco. Paloma, no quería que pasara esto. ¿Cuántos años tiene? 25. Por supuesto. Joven, fresca, sin arrugas alrededor de los ojos por las guardias nocturnas en el hospital. Sin el equipaje de años vividos, sin el cansancio de salvar vidas ajenas. ¿Hace cuánto dura esto? 3 meses. 3 meses. Resultaba que mientras Paloma hacía planes para su futuro familiar, soñaba con hijos, le compraba regalos de cumpleaños, él ya se acostaba con otra mujer. Le mentía a la cara cada día, regresaba a casa después de citas con su amante y la besaba a ella, a Paloma, en los labios. Se acostaba con ella en la misma cama. Entiendo, dijo con voz sin expresión. Mañana vendré por mis cosas, dijo Alejandro. Yo mismo presentaré el divorcio. Alejandro intentó decir algo más, pero Paloma se dio la vuelta y se fue al dormitorio.
Se encerró por dentro y se desplomó en la cama. Las lágrimas no salían, solo había un vacío helado en su interior. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Alejandro recogió sus cosas mientras ella no estaba en casa. Solo dejó una nota: perdóname. Encontrarás tu felicidad. Paloma arrugó el papel y lo tiró. Se enteró de los detalles por conocidos comunes. Inés Serrano, 25 años, economista de segunda categoría, rubia esbelta de ojos verdes y risa infantil. Ella y Alejandro llevaban saliendo 3 meses, lo que significaba que él había comenzado a engañarla antes de su aniversario de boda. Habían viajado juntos de vacaciones a Turquía, en un supuesto viaje de trabajo, mientras Paloma trabajaba salvando vidas ajenas. Alquilaban habitaciones de hotel mientras su esposa lo esperaba por las noches y soñaba con hijos. Paloma vio a Inés una vez después, se los encontró por casualidad en un centro comercial. La chica colgaba del brazo de Alejandro, reía, estaba despreocupada y feliz. Y Paloma se quedó parada detrás de una columna mirando las ruinas de su familia. Al hombre que hace 2 años le había jurado fidelidad y ahora le compraba un anillo a otra mujer. Una semana después del divorcio, Paloma sintió náuseas. Al principio lo atribuyó al estrés, pero cuando las náuseas no pasaron al tercer día, compró una prueba de embarazo. 2 rayas. La vida parecía burlarse de ella, le daba un hijo justo cuando su familia se había desmoronado. Intentó llamar a Alejandro, pero él no contestaba. Le escribió un mensaje: necesito hablar contigo. Es importante. La respuesta llegó 3 horas después: Paloma, cada uno de nosotros tiene ahora una nueva vida. Ya no tenemos temas en común de qué hablar. Por favor, no me molestes. Un hijo de un hombre que ni siquiera quería escucharla. Un hijo que le recordaría cada día la traición y el dolor. ¿Cómo podría mirar al bebé y no ver en él los rasgos de Alejandro? ¿Cómo podría amar a ese niño cuando cada célula de su cuerpo gritaba de dolor? 2 meses estuvo torturada, sin saber qué hacer. Los amigos le aconsejaban quedarse con el niño: eres médica, tienes buen sueldo, puedes sola. Pero Paloma no podía imaginarse como madre soltera, explicándole a un niño por qué papá los había abandonado. Y aquí estaba, en el coche, yendo a deshacerse de su propio hijo. Una médica que toda su vida había luchado por la vida, ahora iba a quitarla. Las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas. Paloma lloraba de impotencia, de soledad, porque la vida había resultado ser tan cruel. Recordó las palabras de su madre: hija, los niños son una bendición. No importa en qué circunstancias vengan a este mundo. Mamá había muerto 5 años atrás de cáncer, y Paloma tanto quería que viera a sus nietos. Ahora no vería a nadie. 14:55. Era hora de ir. Paloma tomó su bolso con los documentos y salió del coche. Caminaba hacia la entrada de la clínica como una condenada camina al cadalso. Pero justo en las puertas algo la hizo detenerse. Paloma sintió un dolor agudo en el vientre. Como si el niño dentro de ella entendiera lo que pasaba y suplicara piedad. Se dio la vuelta y regresó al coche. Necesitaba un poco más de tiempo para reunir valor. Paloma se sentó en el automóvil, sacó un espejito y se miró. Rostro lloroso, ojos rojos. Parecía una mujer que había perdido todo. Al acercarse al coche, vio cómo se alejaba rápidamente de él una pequeña figura en chaqueta marrón, algún niño. De repente notó que en el parabrisas, bajo los limpiaparabrisas, había un trozo de papel doblado. Definitivamente no estaba ahí cuando estacionó. Alguien lo había puesto mientras ella se alejaba, posiblemente ese niño cuya cara no había visto. Paloma salió del coche. Con manos temblorosas sacó la nota de debajo del limpiaparabrisas y la desdobló. La letra era infantil, las letras desiguales, pero las palabras se leían claramente. Salva al niño, es todo lo que tengo. El mundo giró a su alrededor. Paloma se apoyó en el capó del coche, sintiendo cómo se le doblaban las piernas. ¿Quién pudo haber escrito esto? ¿Quién sabía de su situación? ¿Y qué significaban esas extrañas palabras?
es todo lo que tengo. Miró a su alrededor. El estacionamiento estaba casi vacío, solo algunos coches estaban a lo lejos. No había nadie cerca. El niño también había desaparecido de la vista. Paloma releyó la nota. La letra definitivamente era infantil, pero en las palabras se sentía algún tipo de dolor adulto. Es todo lo que tengo. ¿Qué podría tener un niño tan importante, relacionado con su bebé no nacido? Dobló la nota y se la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del corazón. El tiempo pasaba, y ella se quedaba parada sin poder moverse del lugar. Esta misteriosa nota parecía haber detenido el tiempo, la había hecho dudar de la corrección de su decisión. Salva al niño. Palabras simples, pero sonaban como una oración, como la última esperanza de alguien desesperado. ¿Quién podría suplicar así? ¿Y por qué eligió precisamente su coche para este mensaje? Paloma sentía como algo cambiaba dentro de ella. El dolor por la traición de Alejandro no desaparecía, pero junto a él apareció algo nuevo, una sensación de conexión con una persona desconocida que por alguna razón creía en la importancia de su decisión. Levantó los ojos al cielo, donde colgaban bajas las nubes grises, listas para descargar torrentes de agua sobre la tierra. Es una señal, pensó. En el fondo de su alma, Paloma siempre había creído en el destino, en que la vida nos envía pistas en momentos críticos. Mamá le había enseñado eso: hija, cuando no sepas qué hacer, escucha la voz del corazón. Nunca se equivoca. Pero ahora su corazón callaba, ensordecido por el dolor de la traición. En cambio, hablaba a alguien más, alguien que de alguna manera conocía sus tormentos y pedía salvar una vida. Paloma caminó lentamente de nuevo hacia la entrada de la clínica. Cada paso se daba con dificultad, como si caminaran no sobre asfalto, sino sobre un pantano. Las puertas automáticas se abrieron, y se encontró en un vestíbulo estéril con paredes blancas y olor a hospital. Buenas tardes, la saludó la chica de recepción. ¿Viene a ver al doctor Mendoza? Sí, Paloma Herrera. Pase al consultorio 5. El doctor la está esperando. Paloma subió al segundo piso. En el pasillo olía a desinfectante. Se detuvo frente a la puerta del consultorio, sintiendo como todo se revolvía en su interior. Detrás de esa puerta la esperaba el procedimiento que lo cambiaría todo. El punto de no retorno. Tocó y entró. El doctor Sergio Mendoza se levantó de detrás del escritorio. Un hombre de unos 50 años. Se conocían desde hacía muchos años, habían trabajado juntos en el hospital público. Paloma la miró, notando los ojos rojos y el cabello despeinado. ¿Qué le pasó? Todo está bien, respondió brevemente. Siéntese, hablemos. ¿Quiere té? No, gracias. El doctor Mendoza abrió su expediente médico, pero no se puso a leer de inmediato. En cambio, miró atentamente a Paloma. ¿Cómo se siente? Moralmente, me refiero. Mal, admitió honestamente. Muy mal. Cuénteme una vez más por qué tomó esta decisión. Paloma contó la historia de su divorcio, sobre la traición de Alejandro, sobre cómo él se fue con una amante joven. Hablaba monótonamente, sin emociones, como si contara la historia de otra persona. Entiendo, asintió el doctor. ¿Y el niño está sano? ¿Ninguna patología? Absolutamente sano. 9 semanas de gestación, desarrollo según la norma. Paloma, el doctor se quitó las gafas y las limpió. Debo preguntarle, ¿está absolutamente segura de su decisión? Yo. Vaciló. Sí, estoy segura. No suena convincente. Paloma sacó la nota del bolsillo y se la entregó. Alguien dejó esto en mi coche. El doctor desdobló el papel arrugado y lo leyó. Sus cejas se alzaron sorprendidas. Interesante. Letra infantil. ¿Quién pudo escribir esto? No lo sé. Algún niño lo dejó y se fue corriendo. ¿Y qué piensa al respecto? Pienso que o es casualidad, o se detuvo. ¿O qué? O alguien allá arriba está tratando de decirme algo. El doctor Mendoza la miró atentamente. Paloma, la conozco desde hace muchos años. Es una cirujana brillante, una persona racional.
pero ahora se encuentra en un estado de estrés extremo. En tal estado, las personas a veces toman decisiones de las que se arrepienten toda la vida. ¿Qué propone? Posponer el procedimiento. Una semana. Pensar tranquilamente, sin emociones. Si la decisión no cambia, la estaré esperando. Paloma guardó silencio. Dentro de ella luchaban dos voces. Una gritaba, haz lo que decidiste. No dejes que las emociones tomen el control. La otra susurraba, ¿y si esta nota es realmente una señal? ¿Y si estás cometiendo un error que no se puede corregir? No lo se admitió finalmente. Estoy completamente confundida. Entonces es temprano para tomar la decisión. Vaya a casa, descanse. Hable con personas cercanas. Si en una semana está firmemente segura de su elección, venga. ¿Y si cambio de opinión? Entonces cambiará de opinión. Es su vida y su decisión. Paloma se levantó de la silla. Sentía alivio y desconcierto al mismo tiempo. La prórroga daba tiempo para pensar, pero no resolvía el problema principal. Gracias, doctor Mendoza. Paloma la detuvo el doctor. ¿Y si esta nota es realmente una señal? ¿Y si alguien está tratando de ayudarla? ¿Quién? ¿Quién puede saber de mis problemas? No lo sé. Pero en nuestra profesión vemos mucho de lo inexplicable. A veces vale la pena confiar en la intuición. Paloma asintió y salió del consultorio. En el pasillo se detuvo, apoyándose en la pared. La cabeza le daba vueltas, los pensamientos se confundían. ¿Qué estaba pasando con su vida? 3 meses atrás lo tenía todo, familia, estabilidad, planes para el futuro. Ahora, soledad, embarazo y notas misteriosas. Bajó al vestíbulo y salió a la calle. Paloma caminó lentamente hasta el coche, se sentó al volante y simplemente se quedó ahí, sin encender el motor. La nota estaba en el asiento del pasajero. Paloma la tomó y la releyó una vez más. Salva al niño, es todo lo que tengo. Formulación extraña. ¿Qué significa es todo lo que tengo? ¿Cómo puede el hijo de otra persona ser todo para alguien? Encendió el coche y se fue a casa. En el camino pensaba en qué hacer después. Necesitaba encontrar al autor de la nota, entender quién era y por qué escribió esas palabras. Tal vez eso la ayudaría a tomar la decisión correcta. En casa Paloma se cambió a ropa cómoda, preparó té fuerte y se sentó junto a la ventana. La nota estaba en la mesa frente a ella y examinaba cada letra, cada punto, como un criminalista estudia las pruebas. La letra definitivamente era infantil. Un niño de unos 10-12 años, a juzgar por la figura que se alejaba. Escribía con prisa, pero con cuidado. Algunas letras temblaban, o por nerviosismo o por frío. El papel era común, arrancado de un cuaderno escolar cuadriculado. Paloma tomó el teléfono y llamó a su mejor amiga, Catalina Álvarez. Catalina trabajaba como psicóloga y podía dar consejo profesional. Hola, respondió Catalina después de varios tonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el procedimiento? No hubo procedimiento, dijo Paloma. No pude. ¿Qué pasó? Paloma contó todo, sobre el niño, sobre la nota, sobre la conversación con el doctor Mendoza y sobre sus dudas. Catalina escuchaba atentamente, sin interrumpir. ¿Sabes qué pienso? Dijo finalmente. Tal vez sea realmente una señal. Has estado torturada con esta decisión durante 2 meses. Si estuvieras absolutamente segura, ninguna nota podría haberte detenido. ¿En serio? Eres psicóloga, deberías explicar todo racionalmente. Soy psicóloga, pero también soy mujer y madre. Y sé que el instinto maternal no es una invención. ¿Qué te dice? Paloma se quedó callada. El instinto maternal. Cada vez que pensaba en el aborto, algo dentro de ella se contraía de dolor. No físico, emocional. Como si el niño ya fuera parte de su alma. Dice, no admitió en voz baja. Entonces escúchalo. Alejandro es el pasado. Y el niño es el futuro. Tu futuro. Pero ¿cómo voy a estar sola?
¿Cómo me las arreglaré? No estás sola. Tienes amigos, colegas. Eres médica con buen sueldo, tienes apartamento. Te las arreglarás. ¿Y qué dirá la gente? ¿Y qué te importa lo que diga la gente? Tu vida, tu elección. Después de la conversación con Catalina, Paloma se sintió un poco más tranquila. Pero la pregunta sobre la nota misteriosa seguía atormentándola. ¿Quién podía saber de su situación? ¿Y qué significaban esas extrañas palabras? Se levantó y se acercó a la ventana. En la calle ya empezaba a oscurecer, se encendían las farolas. Paloma miraba a los transeúntes y de repente su mirada se fijó en una pequeña figura cerca del edificio de enfrente. Un niño de unos 11-12 años estaba parado bajo la farola y miraba hacia su ventana. Vestía pobremente, chaqueta gastada, vaqueros con agujeros, cabello despeinado. Paloma abrió la ventana y agitó la mano. El niño se sobresaltó, como si despertara de un trance, y rápidamente desapareció tras la esquina del edificio. Pero Paloma alcanzó a ver su cara. Y algo en ella le pareció familiar. El corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era ese el mismo niño que había dejado la nota? Pero ¿cómo podía saber dónde vivía ella? Y lo principal, ¿de dónde podía saber sobre sus problemas? Paloma agarró la chaqueta y salió corriendo del apartamento. Bajó por las escaleras y salió a la calle. Pero el niño ya no se veía. Se había disuelto en las sombras vespertinas, como un fantasma. Recorrió todo el patio, miró en todas las entradas y rincones. Nadie. Solo raros transeúntes que se apresuraban a casa después del trabajo. Paloma regresó al apartamento decepcionada y perpleja. En casa llamó al servicio de seguridad del distrito. Hola, soy Paloma Herrera de la calle de los Jardines. Tengo una pregunta, ¿ha notado últimamente niños desamparados en nuestro barrio? Buenas tardes, respondió una voz masculina. Sí, el agente de distrito informó sobre la búsqueda de un niño que aparece en diferentes lugares. Edad aproximada 10-11 años. No es local, presumiblemente huyó de un centro de menores. ¿Y no ha hecho nada ilegal? No, simplemente merodea por el distrito. Tratamos de hablar con él, pero es muy cauteloso. Al ver adultos, inmediatamente sale corriendo. Entiendo. Gracias. Paloma colgó el teléfono y se quedó pensando. Un niño desamparado de un centro de menores que de alguna manera conoce sus problemas. Esto se volvía cada vez más misterioso. Se acostó tarde, pero no podía dormir. Paloma daba vueltas en la cama, repasando en su mente los eventos del día. La nota, el niño en la ventana, la conversación con el doctor Mendoza. Todo esto se combinaba en algún cuadro incomprensible. Hacia la mañana tomó la decisión final, necesitaba encontrar a ese niño y hablar con él. Solo entonces podría entender qué estaba pasando y tomar la decisión correcta sobre el niño. ¿Pero dónde buscarlo? Paloma solo sabía que era desamparado, presumiblemente de un centro de menores, y que era muy cauteloso. El agente de distrito no había podido atraparlo, lo que significaba que el niño sabía esconderse bien. Se levantó, se duchó y desayunó. Pidió permiso en el trabajo, por primera vez en muchos años. Ahora buscar respuestas parecía más importante que todo lo demás. Paloma se vistió y salió a la calle. Comenzó por el lugar donde había visto al niño ayer. Recorrió todo el patio, preguntó al portero, a los vecinos. Nadie había visto nada. ¿Ayer por la noche no notó un niño de unos 11 años? Preguntaba a cada persona que se encontraba. No, no vi, respondía la gente, pasando apresuradamente. Paloma amplió la zona de búsqueda. Recorrió los patios vecinos, miró en sótanos, revisó garajes abandonados. El niño no estaba en ningún lado. Al mediodía estaba cansada y entró en un café cerca de casa. Pidió café y un sándwich, se sentó junto a la ventana, continuando observando la calle. Tal vez él necesitaba tiempo para aparecer de nuevo. Disculpe, se dirigió a ella la camarera, una chica de unos 20 años. ¿Usted no está buscando un niño por casualidad? La escuché cuando salía,
Preguntando a la gente en la calle cerca del café. Sí, lo busco, se animó Paloma. ¿Lo conoce? Posiblemente. ¿Un niño de unos 11 años, delgado, con ropa gastada? Exactamente. ¿Dónde lo ha visto? A veces viene aquí, se para en la ventana, mira la comida. Tratamos de invitarlo, darle de comer, pero sale corriendo. Muy asustadizo. ¿Y cuándo apareció por última vez? Anteayer por la mañana. Estuvo parado unos 5 minutos, luego, en cuanto empezamos a llamarlo, se fue. ¿Y hacia dónde fue? Hacia el parque. Ahí hay un parque infantil, tal vez se esconde allí. Paloma agradeció a la chica y se dirigió al parque. Era un pequeño jardín con parque infantil, bancos y árboles viejos. En día laborable estaba casi desierto, solo algunas madres con bebés. Recorrió todo el parque, miró detrás de cada árbol, revisó todos los rincones apartados. El niño no estaba. Pero está en algún lugar aquí, en la ciudad, viviendo en la calle en el clima de noviembre. Paloma sentía que debía ayudarlo. Se acostó con la firme intención de encontrarlo mañana. Pero el sueño otra vez no venía. Paloma yacía en la oscuridad y pensaba en cómo él pasaba frío y hambre. El día siguiente, miércoles, Paloma se preparó para pasar de nuevo en la búsqueda del misterioso niño. Decidió usar todos sus días de permiso en el trabajo. La mañana comenzó con preguntas a los residentes locales. Paloma se acercó a una mujer mayor que paseaba a su perro. Disculpe, ¿no ha visto aquí un niño de unos 10-11 años? No es local, vestido con una chaqueta marrón vieja. Ah, ese niño desamparado, exclamó la mujer. Por supuesto que lo he visto. Ya lleva una semana rondando por nuestro distrito. Ora se para en una entrada, ora en otra. Niño extraño. ¿En qué sentido extraño? Bueno, no es como los desamparados usuales. No mendiga, no hace travesuras. Solo se para y mira, como si esperara a alguien. Y si te acercas a él, inmediatamente sale corriendo. ¿No sabe dónde pasa la noche? Probablemente en el sótano de algún edificio. O en un garaje abandonado. Paloma agradeció a la mujer y continuó la búsqueda. Recorrió todos los sótanos que pudo encontrar, miró en garajes, revisó construcciones abandonadas. El niño no estaba en ningún lado. Al mediodía estaba cansada y decidió hacer una pausa. Entró en un café cerca de casa. Sentada junto a la ventana, observaba la calle, esperando ver la figura familiar. ¿Está buscando a Miguel? Preguntó de repente a alguien al lado. Paloma se volvió. En la mesa vecina estaba sentada una chica de unos 20 años, con cabello corto y oscuro y mirada seria. Vestía vaqueros y suéter, parecía estudiante. Perdón, ¿y usted quién es? Me llamo Cata. Trabajo en una organización benéfica que ayuda a niños desamparados. Conozco a Miguel desde hace un mes. ¿Miguel? Preguntó Paloma. ¿Así se llama? Sí. Miguel Ramírez. Tiene 11 años. Ya se escapó varias veces del centro de menores San José. La última vez, hace un mes. ¿Sabe dónde está ahora? No sé exactamente. Pero a veces aparece en el parque cerca del Colegio San Rafael, alrededor de las 5 de la tarde. Ahí hay un parque infantil, le gusta sentarse en los columpios. ¿Por qué se escapó del centro de menores? Catá miró atentamente a Paloma. ¿Y para qué necesita saberlo? ¿Quién es usted, periodista? ¿Trabajadora social? Soy médica. Y es difícil de explicar. Él me dejó una nota, y quiero hablar con él. ¿Una nota? Eso no es propio de él. Miguel es un niño muy cerrado, evita el contacto con adultos. Pero la dejó, insistió Paloma. Sacó el papel y se lo mostró a Catá. La chica examinó atentamente la letra. Sí, pero es extraño. ¿De qué niño escribe? Estoy embarazada, dijo Paloma. Ayer debía hacerme un aborto, pero no pude. Este niño de alguna manera sabía de mi situación. Catá levantó la ceja sorprendida. Miguel tiene particularidades. A veces dice cosas que no puede saber un niño normal.
Los trabajadores del centro de menores lo consideraban extraño, un poco ajeno a este mundo. ¿Qué tipo de particularidades? Ve cosas. Siente a las personas. Puede predecir algunos eventos. No sé cómo explicarlo científicamente, pero... Habilidades, dijo Paloma inesperadamente. ¿Qué? Se sorprendió Katá. Nada, me pareció. Cuénteme más sobre él. Katá miró el reloj. Tengo tiempo. ¿Quiere que vayamos al parque? Tal vez lo veamos allí. Salieron del café y se dirigieron al Colegio San Rafael. En el camino Katá contaba la historia de Miguel. Su madre se llamaba Nina Ramírez. Murió en un accidente de coche hace 5 años, cuando Miguel tenía 6 años. No conocía a su padre, en el certificado de nacimiento hay una raya. Tampoco se encontraron parientes, así que al niño lo pusieron en el centro de menores. Al mencionar el nombre de Nina, Paloma se detuvo en seco. El corazón comenzó a latir más rápido, se le secó la boca. ¿Nina Ramírez? Preguntó con voz temblorosa. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo se veía? No la conocí personalmente, pero vi fotos en el expediente de Miguel. Mujer joven, cabello claro, ojos azules. Muy frágil en apariencia. Paloma sintió como la tierra se desvanecía bajo sus pies. Nina Ramírez. Su amiga de la escuela Nina, que desapareció de su vida hace 15 años. Nina, a quien todos consideraban extraña, ajena a este mundo. La chica que sabía presagiar eventos y leer a las personas como un libro abierto. ¿La conocía? Preguntó Katá, notando el rostro pálido de Paloma. Estudiamos en la misma escuela, susurró Paloma. Era mi mejor amiga hasta 9º grado. Luego su familia se mudó y perdimos el contacto. Entonces Miguel es hijo de su amiga de la escuela. Resulta que sí. Ahora todo encajaba en su lugar. La nota, el comportamiento extraño del niño, sus particularidades. Nina siempre había sido especial. En la escuela la consideraban rara, porque podía predecir quién sacaría mala nota, qué tiempo haría mañana, cuando habría examen. Los maestros explicaban esto por observación e intuición, pero Paloma sabía que se trataba de algo más grande. Fueron amigas desde 7º grado. Nina era una niña callada, cerrada, que evitaba las compañías ruidosas. Pero con Paloma se abría, le contaba sobre sus visiones, sobre cómo sentía a las personas y los eventos. Paloma era la única que la entendía y no la consideraba loca. Mamá dice que es una particularidad familiar, contaba Nina. Ella también tiene ese don, y la abuela lo tenía. Vemos lo que está oculto para otros. Paloma entonces envidiaba a su amiga. Le parecía que poseer tal don era genial. Pero con el tiempo entendió que para Nina era más bien una maldición que una bendición. La niña sufría por saber demasiado, sentir demasiado profundo. En 9º grado la familia de Nina se mudó repentinamente. Paloma recordaba su última conversación. Nos vamos mañana, dijo Nina, encontrándola después de las clases. Papá consiguió trabajo en otra ciudad. Pero nos escribiremos. Exclamó Paloma. No respondió Nina tristemente. Di. Nuestros caminos se separan para siempre. Pero algún día nos encontraremos de nuevo. No nosotras mismas, sino parte de nosotras. Entonces Paloma no entendió esas palabras. Ahora entendía. Nina había previsto que su hijo encontraría a Paloma embarazada en el momento en que ella necesitaría una señal. Katá, dijo Paloma, deteniéndose. ¿Y qué decía Miguel sobre sus visiones? ¿Qué vio últimamente? Rara vez habla de eso. Pero recientemente decía que debía encontrar a una mujer en un coche rojo. Que necesitaba ayuda, y solo él podía dársela. Coche rojo, repitió Paloma. Yo tengo un coche rojo. Entonces la estaba buscando precisamente a usted. Llegaron al parque. El parque infantil estaba casi vacío, día laborable, los niños en la escuela. Solo algunas madres con bebés jugaban en el arenero. En los columpios no había nadie. Normalmente viene más tarde, dijo Katá. Esperemos.
Se sentaron en un banco cerca de los columpios. Paloma se preparaba mentalmente para el encuentro con el hijo de su mejor amiga. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicar que conocía a su madre? Y lo principal, ¿qué significaba su nota? Catá, ¿Miguel recuerda algo sobre su madre? Muy poco. En el centro de menores solo le dijeron que murió en un accidente. Miguel sufre mucho por esto. Solo tiene raros recuerdos de antes de los 6 años, cuando era muy pequeño. Y el estrés por su pérdida cerró aún más su memoria. Yo puedo contarle, dijo Paloma. Conocía bien a Nina. Eso sería un regalo para él. Sueña tanto con saber sobre su madre. El tiempo pasaba lentamente. Paloma miraba a los niños que jugaban y pensaba en Nina. Interesante, ¿sabía su amiga que moriría joven? ¿Previó su muerte? Y si es así, ¿cómo vivía con ese conocimiento? A las 5 de la tarde el parque comenzó a llenarse de niños que regresaban de la escuela. Paloma examinaba atentamente cada rostro, esperando ver rasgos familiares. Y entonces él apareció. El niño caminaba lentamente, inseguro, como si temiera que lo echaran. Era delgado, la ropa le colgaba como un saco. El cabello necesitaba corte, la cara estaba sucia. Pero en sus ojos, esos mismos ojos azules que tenía Nina, brillaba una inteligencia extraordinaria. Ahí está, dijo Catá en voz baja. Miguel se acercó a los columpios y se sentó en uno. No se balanceaba, solo se sentaba y miraba alrededor. Cuando su mirada cayó sobre Paloma, se quedó inmóvil. Varios segundos se miraron el uno al otro, y Paloma vio en sus ojos sorpresa y luego reconocimiento. El niño se levantó del columpio y lentamente se acercó a su banco. Se detuvo a unos pasos de Paloma y dijo en voz baja, ¿leyó mi nota? La voz de Miguel era baja, pero clara. Hablaba no como un niño de 11 años, sino como un adulto cansado de la vida. En sus ojos azules había una sabiduría que no correspondía a su edad. La recibí y la leí, respondió Paloma, tratando de que su voz sonara tranquila. ¿Cómo sabías que necesitaba ayuda? Lo vi, respondió Miguel simplemente. Vi a una mujer en un coche rojo que iba a cometer un gran error. Vi al niño que debe nacer. ¿Lo viste en sueños? No en sueños. Simplemente lo vi. Como una película que muestran en la cabeza. Catá se levantó del banco. Los dejaré hablar a solas, dijo. Miguel, esta es Paloma. Conocía a tu mamá. Los ojos del niño se agrandaron. ¿A mi mamá? La voz tembló. ¿Realmente conocía a mi mamá? Sí, asintió Paloma. Éramos mejores amigas en la escuela. Era una niña extraordinaria. Miguel se sentó en el banco junto a Paloma, tratando de no estar demasiado cerca. Catá se alejó al parque infantil, dándoles oportunidad de hablar. Cuénteme sobre ella, pidió el niño. Nadie me cuenta nada. Solo dicen que murió. Tu mamá era especial, comenzó Paloma. Tenía un don, como tú. Podía presagiar eventos, entender a las personas. Nos conocimos en 7º grado, cuando ella se cambió a nuestra escuela. Paloma contaba, y Miguel escuchaba con tal atención, como si cada palabra fuera un tesoro. Ella hablaba de cómo Nina ayudaba a los compañeros de clase, advirtiendo sobre peligros. Cómo salvó a una niña de una lesión, presagiando que la barra del parque estaba a punto de romperse. Cómo sabía cuando alguno de los maestros estaría de mal humor y trataba de advertir a los niños. Era muy bondadosa, decía Paloma. Pero le era difícil vivir con tal don. Sentía demasiado, sufría demasiado profundo por el dolor ajeno. ¿Y por qué dejaron de comunicarse? Preguntó Miguel. Su familia se mudó cuando estábamos en 9º grado. Perdimos el contacto. Lo lamento mucho. ¿Le dijo algo sobre mí? Paloma reflexionó. ¿Qué podía decir a un niño de 11 años? ¿Que su madre había previsto su propia muerte? ¿Qué sabía sobre su encuentro? Decía que algún día tendría un hijo, dijo Paloma con cuidado. Y que sería especial, como ella. No quiero ser especial, dijo Miguel en voz baja. Por eso me consideran loco. En el centro de menores se burlaban de mí.
¿Y qué veías allí que los hacía burlarse? Cosas diferentes. Por ejemplo, sabía cuándo habría inspección. O cuando alguno de los niños iba a escaparse. O cuando la educadora recibiría malas noticias de su hijo. Cuando y a quién se le moriría un ser querido. Los adultos decían que todo me lo inventaba. Pero no te lo inventabas, ¿verdad? No. Realmente veía. Como ahora veo. ¿Qué ves ahora? Miguel miró atentamente a Paloma. Veo que en su vientre hay un niño. Se convertirá en médico, como usted. Y algún día me salvará la vida. Paloma sintió como el corazón se detenía. ¿Te salvará la vida? ¿Cómo? No sé todavía. Pero vi ese momento muy claramente. Estoy acostado en el hospital, me siento mal, y al lado está parado un hombre en bata blanca. Se parece mucho a usted. Y me dice, todo estará bien, Miguel. Te salvaré. ¿Estás seguro de que era mi hijo? Sí. Y me decía que todo esto no es casualidad. Paloma guardó silencio, procesando lo que había oído. Si Miguel decía la verdad, entonces su decisión de no hacerse el aborto era correcta. Más aún, esta decisión era parte de algún gran plan que ella no entendía. Miguel, ¿por qué te escapaste del centro de menores? Porque vi que debía estar aquí. En este distrito. Vi a la mujer en el coche rojo que necesitaba ayuda. Entendí que si no venía, cometería un error terrible. ¿Y caminaste por la ciudad buscando un coche rojo? Sí. Varios días anduve por diferentes distritos. Y ayer entendí que era hora. Que hoy era el día en que todo debía suceder. ¿De dónde sacaste la pluma y el papel para la nota? En el centro de menores siempre hay papel y plumas. Tomé una hoja del cuaderno cuando me iba. Paloma miraba a este niño extraordinario y sentía como algo cambiaba en su alma. El dolor por la traición de Alejandro no desaparecía, pero junto a él apareció algo nuevo, una sensación de propósito, de sentido. Miguel, ¿y qué vas a hacer ahora? Te están buscando. Te devolverán al centro de menores. Lo se dijo el niño tristemente. Pero hice lo que debía hacer. Ahora ya no importa. ¿Cómo que no importa? Solo tienes 11 años. Tienes toda la vida por delante. En el centro de menores no hay vida. Solo hay espera. ¿Espera de qué? De algo mejor. Pero no llega. Paloma sintió cómo se le encogía el corazón. Este niño, hijo de su mejor amiga, estaba completamente solo en el mundo. No tenía a nadie que se preocupara por él, entendiera sus particularidades, creyera en su don. Miguel dijo, sin saber de dónde salían estas palabras, ¿y si yo voy a visitarte al centro de menores? ¿Visitarte? ¿Contarte sobre tu mamá? Los ojos del niño se iluminaron. ¿De verdad haría eso? Por supuesto. Eres hijo de Nina, y eso significa que no me eres ajeno. ¿Y su niño? ¿Realmente lo dejará? Sí, dijo Paloma firmemente. Tu nota me ayudó a entender que estaba cometiendo un error. ¿Entonces ayudé? Ayudaste mucho. Salvaste la vida de mi hijo. Miguel sonrió, por primera vez en toda la conversación. La sonrisa transformó su rostro, lo hizo parecer un niño normal. Pero su conversación fue interrumpida por la aparición de Katá. Se acercaba rápidamente a ellos y su rostro estaba preocupado. Miguel, necesitamos hablar, dijo. Llamé a los policías, no puedes seguir viviendo en la calle, pasando frío, hambre y estar en peligro. Perdón, pero es por tu bien. El niño saltó del banco. El susto en sus ojos fue reemplazado por resignación. Sabía que sería así, dijo. Nada, estoy listo. Espera, Paloma se levantó también. Katá, ¿y si voy con ustedes? ¿Explico la situación? Eso puede ayudar, estuvo de acuerdo Katá. Usted es médica, su palabra significa algo. Los tres fueron al encuentro de los policías. 2 coches se detuvieron en la entrada del parque, de ellos salieron 4 personas, 2 uniformados y 2 de civil. Uno de los de civil era conocido de Katá. Hola, Sergio se dirigió a un hombre de mediana edad. Katá asintió él. ¿Otra vez encontraste a nuestro fugitivo?
Sí. Pero hay circunstancias que necesitas saber. Paloma se acercó más. Buenas tardes. Me llamo Paloma Herrera, soy cardiocirujana. Este niño es hijo de mi amiga de la escuela. Hoy me enteré de esto. Sergio la miró atentamente. ¿Puede probarlo? Por supuesto. Tengo fotos de la escuela donde estamos juntas su madre y yo. Conozco su apellido de soltera, lugar de estudios, detalles de su vida. ¿Y qué propone? Quiero ayudar al niño. Visitarlo, cuidarlo. Posiblemente, en el futuro considerar la posibilidad de adopción. Miguel miró sorprendido a Paloma. Ella misma no esperaba pronunciar esas palabras, pero ahora entendía que eran correctas. Es una declaración seria, dijo Sergio. ¿Entiende que la adopción es un proceso complejo? Entiendo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. El policía reflexionó. Está bien. Por ahora llevaremos al niño al centro de menores. Y usted presente la solicitud de intención de adopción. Si todo está en orden con los documentos y las verificaciones, tal vez algo resulte. Miguel se acercó a Paloma. ¿Realmente quiere adoptarme? Quiero intentarlo, respondió honestamente. Pero es un proceso largo. Tendrás que esperar. Sé esperar, dijo el niño seriamente. Y sé que todo saldrá bien. ¿Cómo lo sabes? Lo vi. Nos vi juntos, a usted, a mí y a su hijo. Somos como una familia. Paloma sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Este niño extraordinario, que había aparecido en su vida en el momento más difícil, se había convertido para ella en un rayo de luz en la oscuridad. Los policías se llevaron a Miguel. Él se volvió para despedirse y agitó la mano. Paloma respondió al saludo, y luego se quedó mucho tiempo parada, mirando el coche que se alejaba. ¿Es en serio lo de la adopción?, preguntó Katá. Absolutamente en serio, respondió Paloma. Este niño cambió mi vida. Ahora es mi turno de cambiar su vida. Al día siguiente, jueves, Paloma regresó al trabajo. No podía seguir sentada en casa reflexionando, necesitaba actuar. Lo primero que hizo fue ir a ver al médico jefe del hospital, Víctor Sebastián, con quien trabajaba desde hacía muchos años. Paloma la saludó. ¿Cómo se siente? Oí que pidió permisos. Víctor, necesito hablar con usted sobre un asunto personal. Le contó sobre su embarazo, sobre la decisión de quedarse con el niño, sobre Miguel y los planes de adopción. El médico jefe escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias. ¿Sabe, Paloma?, dijo finalmente. La conozco desde hace muchos años y la respeto como especialista y como persona. Si decidió ocuparse de la adopción, significa que tiene razones de peso. El hospital apoyará su decisión de todas las formas posibles. Gracias. Necesitaré certificado de ingresos, caracterización del lugar de trabajo. Todo lo tramitaremos. Y sobre el embarazo, ¿cómo planea combinar el trabajo y la maternidad? Trabajaré hasta la baja por maternidad, como siempre. Después del nacimiento del niño tomaré la baja correspondiente, y luego regresaré. Tengo ahorros, no habrá problemas financieros. Bien. Por cierto, tenemos un nuevo cardiocirujano, Esteban Cortés. Se mudó desde Madrid, especialista muy experimentado. Quería conocerla, estudiar nuestras metodologías. Por supuesto, con gusto trabajaré con él. Después de la conversación con el médico jefe, Paloma fue al departamento de tutela. Allí le explicaron el procedimiento de adopción, presentación de solicitud, recopilación de documentos, exámenes médicos, pruebas psicológicas, verificación de condiciones de vivienda. Todo el proceso podía tomar de 6 meses a 1 año. Usted tiene ventajas, dijo la empleada de tutela, Marina Santos. Conocía a la madre del niño, tiene trabajo estable e ingresos, buena vivienda. Pero también hay dificultades, es mujer soltera, además embarazada. No todas las comisiones aprueban tales casos. ¿Qué se puede hacer para aumentar las posibilidades? Recopile los documentos cuidadosamente, prepárese para las entrevistas. Posiblemente, valga la pena encontrar garantes entre colegas o amigos.
Y lo principal, mostrar que entre usted y el niño ya se ha establecido una conexión emocional. Paloma pasó todo el día en diferentes instituciones. Al atardecer tenía una carpeta completa de documentos y un plan claro de acciones. La adopción de Miguel se había convertido en su nueva meta, no menos importante que el nacimiento de su propio hijo. En casa llamó a Catalina Álvarez y le contó sobre los eventos de los últimos 2 días. ¿Te volviste loca?, exclamó la amiga. Embarazo, adopción, un niño aún no ha nacido y ya quieres tomar un segundo. Catalina, no entiendes. Este niño es especial. Y es hijo de Nina. ¿Qué Nina? Nina Ramírez, mi amiga de la escuela. ¿Recuerdas que te contaba sobre ella, la niña con rarezas que presagiaba eventos? Recuerdo. Pero eso no significa que debas adoptar a su hijo. Sí significa, dijo Paloma firmemente. Él necesita una familia, y yo necesito un sentido de vida. Nos convenimos mutuamente. ¿Y qué dirá Alejandro cuando se entere de su hijo? No sé y no me interesa su opinión. Él eligió su camino, yo elijo el mío. Al día siguiente, viernes, Paloma fue al Centro de Menores San José. Era un edificio viejo en el distrito industrial de la ciudad, rodeado de una valla alta. Adentro olía a desinfectante y comida institucional. Las paredes estaban pintadas de un verde monótono, en los pasillos había bancos de hierro. La directora del centro de menores, Valentina Castillo, era una mujer de unos 60 años, con rostro severo y modales estrictos. Recibió a Paloma en su despacho, lleno de carpetas y documentos. Miguel Ramírez dijo, encontrando el expediente necesario. Niño problemático. Ya es la segunda vez que se escapa. Dice cosas extrañas, asusta a otros niños. ¿Qué tipo de cosas extrañas? Predicciones de todo tipo. Ora dice que mañana habrá inspección, ora advierte que a alguno de los educadores le pasará algo desagradable. El personal lo considera un poco raro. ¿Y qué dicen los psicólogos? Los psicólogos dicen que el niño tiene intuición desarrollada y tendencia a fantasear. Recomiendan no hacer caso a sus invenciones. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Pero le advierto, es cerrado, desconfiado. Con desconocidos casi no habla. Valentina la llevó a la sala común, donde los niños hacían tareas. Miguel estaba sentado en un rincón en una mesa separada, inclinado sobre un cuaderno. Cuando vio a Paloma, su rostro se iluminó. Paloma. Vino. Por supuesto que vine. Se lo prometí. La directora los miró sorprendida. ¿Ya se conocían? Sí, nos conocimos ayer. Paloma conocía a mi mamá, explicó Miguel. Entiendo. Bueno, entonces hablen. Tengo asuntos. Valentina se fue, y Paloma se sentó junto a Miguel. ¿Cómo estás? ¿No te regañaron por la fuga? No muy fuerte. Me quitaron los dulces por una semana y prohibieron ver televisión. Pero son tonterías. Cuéntame sobre tu vida aquí. Miguel contó sobre la rutina del centro de menores. Levantarse a las 7 de la mañana, desayuno, escuela, almuerzo, círculos de estudio o tiempo libre, cena, a dormir a las 9 de la noche. Ningún entretenimiento, ninguna fiesta, ningún calor. ¿Tienes amigos? No. Los otros niños me tienen miedo. Dicen que soy brujo. ¿Por qué te tienen miedo? Porque a veces sé lo que no debería saber. Por ejemplo, cuando alguno de ellos va a recibir malas noticias. O cuando la educadora estará de mal humor. Y no puedes simplemente no decir lo que ves. Lo intenté. Pero cuando veo algo malo, quiero advertir. Y cuando advierto, me llaman loco. Es difícil, estuvo de acuerdo Paloma. Tu mamá también pasaba por esto. Cuénteme más sobre ella. Paloma contó sobre cómo Nina ayudaba a las personas con su don. Como una vez advirtió a la maestra de matemáticas que había olvidado apagar la plancha en casa y así previno un incendio. Como encontró al perro perdido de los vecinos, sintiendo dónde se escondía. Mamá era buena, dijo Miguel. Lo siento. Muy buena. Y tú te pareces a ella. Hablaron casi una hora.
Miguel hacía muchas preguntas sobre su madre, y Paloma respondía a todas, tratando de transmitir la atmósfera de aquella época en que era amiga de Nina. Paloma, dijo finalmente el niño, ¿y qué pasó con su hijo? ¿Lo dejó? Sí. Tu nota me ayudó a tomar la decisión correcta. ¿Entonces nacerá? Nacerá. En 7 meses. ¿Y realmente quiere adoptarme? Mucho. Pero es un proceso complejo. Se necesitará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tal vez medio año. Tal vez más. Miguel reflexionó. ¿Puedo esperar tanto? Lo principal es que hay esperanza. Paloma pasó en el centro de menores hasta la noche. Conoció a los educadores, estudió el modo de vida de los niños, habló con la directora sobre la posibilidad de visitas regulares. Valentina estuvo de acuerdo, especialmente cuando se enteró de los planes de adopción. Si está seriamente decidida, será bueno para el niño, dijo. No tiene a nadie, y un niño necesita familia. En casa Paloma hizo un plan para los próximos meses. Necesitaba recopilar todos los documentos para la adopción, pasar las comisiones médicas, preparar el apartamento para la verificación de los órganos de tutela. Paralelamente, hacerse controles médicos del embarazo, prepararse para la baja por maternidad. Se tomó la semana siguiente de permiso y se dedicó a los procedimientos burocráticos. Certificados del dispensario psiquiátrico y narcológico, caracterizaciones del trabajo, certificados de ingresos, exámenes en el terapeuta, ginecólogo, oftalmólogo, otorrinolaringólogo. Cada día una nueva institución, nuevos documentos. El miércoles fue de nuevo a ver a Miguel. Esta vez llevó un álbum de fotos con imágenes de la escuela. El niño examinaba las fotografías con avidez, absorbiendo cada detalle. Aquí está mamá en la línea escolar del 1 de septiembre, mostraba Paloma. Y aquí estamos ella y yo en una excursión al museo. Y esta es la foto del baile de graduación de 9º grado. Mamá es hermosa, dijo Miguel, examinando la imagen de Nina en vestido blanco con gran lazo en el cabello. Muy hermosa. ¿Y tú te pareces a ella? ¿Y por qué se fue de la escuela después de 9º grado? Su familia se mudó a otra ciudad. Papá consiguió un nuevo trabajo. ¿Y mi papá quién es? Esta era una pregunta difícil. Paloma no sabía la verdad sobre el padre de Miguel, pero veía en los documentos que la casilla padre estaba vacía. No lo se respondió honestamente. Tal vez tu mamá te lo cuente cuando crezcas. ¿Cómo puede contármelo? Está muerta. Las personas no mueren completamente, Miguel. Permanecen en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Y a veces encuentran formas de transmitirnos mensajes importantes. ¿Como mi nota para usted? Exactamente. El lunes Paloma regresó al trabajo. Ese mismo día ocurrió un evento que lo cambió todo. Paloma trabajaba en quirófano, operación compleja del corazón, paciente con múltiples patologías. La operación duró 6 horas, y cuando terminó, Paloma estaba agotada al límite. Se quitaba la ropa médica cuando en el vestuario se le acercó una enfermera. Paloma, tiene visita. Dice que es urgente. ¿Quién? Un hombre. Alejandro Herrera. Paloma se quedó inmóvil. Alejandro. Su exmarido. ¿Qué necesitaba? Bajó al vestíbulo del hospital. Alejandro estaba parado junto a la ventana, de espaldas a la entrada. Había adelgazado, se veía cansado. Cuando se volvió, Paloma vio en sus ojos algo nuevo, arrepentimiento. Hola, Paloma. ¿Qué necesitas, Alejandro? Hablar. Por favor. No tengo nada que discutir contigo. Paloma, sé sobre el niño. Ella se quedó helada. ¿De dónde podía saberlo? ¿De dónde? Catalina me lo contó. La encontré por casualidad, conversamos. Paloma, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Y qué debía decirte? ¿Que estoy embarazada del hombre que me dejó por una amante joven? He vuelto, dijo Alejandro en voz baja. ¿Qué? Rompí con Inés. Entendí que cometí un error. Paloma, quiero volver contigo. Paloma lo miraba y no sentía nada. Antes estas palabras habrían hecho que su corazón latiera más rápido. Ahora la dejaban indiferente. Es tarde,
Alejandro. No, no es tarde. Tendremos un hijo, podemos empezar todo de nuevo. Entendí que te amo, que Inés fue solo un capricho, repitió Paloma. Destruiste nuestra familia por un capricho. Paloma, perdóname. Intentémoslo una vez más. No. ¿Por qué? Porque he cambiado. Porque ahora tengo otros planes. Y porque no puedo confiar en una persona que ya me traicionó una vez. Pero el niño también es mío. Biológicamente, sí. Pero padre no serás. Paloma, no puedes privarme de mi hijo. Puedo. Y lo haré, si me impides vivir. Alejandro intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Paloma, te amo. Si me amaras, no te habrías ido con otra. Alejandro, entre nosotros todo terminó. ¿Y qué pasará con el niño? ¿Cómo lo vas a criar sola? No sola. Voy a adoptar un niño del centro de menores. ¿Qué? Alejandro no podía creer lo que oía. ¿Te volviste loca? No, finalmente recobré la razón. Alejandro, vete. Y no vuelvas más. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Alejandro la alcanzó en el estacionamiento. Paloma, espera. Dame una oportunidad. Danos una oportunidad. No tuvimos oportunidades desde el momento en que te fuiste con Inés. Adiós, Alejandro. Se subió al coche y se fue, sin mirar atrás. En el espejo retrovisor veía cómo Alejandro se quedaba parado en medio del estacionamiento, desconcertado y abatido. En casa Paloma se quedó mucho tiempo sentada junto a la ventana, reflexionando sobre el encuentro con su exmarido. Extraño, pero no sentía ni dolor ni alegría por su regreso. Solo alivio de que este capítulo de su vida estuviera definitivamente cerrado. Pasaba el tiempo, Paloma se acostumbró al nuevo ritmo de vida, trabajo, recopilación de documentos para la adopción, visitas regulares a Miguel, control médico del embarazo. El vientre ya se notaba redondeado, 20 semanas de gestación. Los documentos para la adopción estaban casi listos. Faltaba pasar las últimas comisiones y esperar la decisión. Paloma trataba de no pensar en que podrían negarse. Miguel se había vuelto querido para ella, y la idea de que se quedara en el centro de menores era insoportable. El niño también había cambiado durante este tiempo. Se había vuelto más abierto, comenzó a sonreír, incluso se hizo amigo de algunos niños del centro de menores. Las reuniones regulares con Paloma le dieron lo que había estado privado toda su vida, la sensación de que era necesario para alguien. Paloma dijo durante una de las visitas, ¿su niño ya se mueve? Sí, ya varias semanas. ¿Quieres tocarlo? Miguel con cuidado puso la palma en su vientre. En ese momento el niño dio una patada y el chico retiró la mano sorprendido. Es fuerte. Por supuesto. Y pronto nacerá. ¿Y podré jugar con él? Por supuesto. Será su hermano mayor. Los ojos de Miguel se iluminaron. La palabra hermano era nueva para él, en el centro de menores no tenía parientes. ¿Y cómo lo van a llamar? No sé todavía. ¿Tienes alguna propuesta? ¿Tal vez Nicolás? ¿Como mi abuelo? ¿Abuelo? Bueno, sí. Paloma asintió. Recordaba al padre de Nina, hombre estricto pero justo, que trabajaba como ingeniero en una fábrica. Nicolás es un buen nombre. Pensaré en eso. Ese mismo día, regresando a casa del centro de menores, Paloma se encontró en el hospital con el nuevo colega del que había hablado el médico jefe. Esteban Cortés resultó ser un hombre de unos 38 años, alto, de ojos grises y carácter tranquilo. ¿Paloma? Se dirigió a ella en el pasillo. Me llamo Esteban Cortés. Víctor me dijo que me presentaría las metodologías de su departamento. Por supuesto, sonrió Paloma. Mañana tengo una operación, puede asistir. Con mucho gusto. La operación salió excelente. Esteban resultó ser un cirujano experimentado con mano firme y reacción rápida. Después de la operación tomaron café en la sala médica y discutieron las particularidades de la técnica. Trabaja excelentemente, dijo Esteban. En Madrid vi muchos cirujanos, pero como usted hay muy pocos. Gracias.
¿Y por qué se mudó de Madrid a nuestra ciudad? Me cansé de la gran ciudad. Quería trabajar en un ambiente más tranquilo. Y además las circunstancias personales. Me divorcié recientemente, quería empezar la vida desde cero. Paloma entendió que tenían mucho en común. Ambos habían vivido la ruptura de relaciones, ambos buscaban nuevos sentidos en la vida. En las siguientes semanas trabajaron juntos frecuentemente. Esteban no solo era un cirujano excelente, sino también un interlocutor interesante. Contaba sobre su trabajo en Madrid, sobre casos complejos que había enfrentado. Paloma le contaba sobre sus planes, sobre el niño, sobre la adopción de Miguel. Es una mujer extraordinaria, dijo Esteban una vez. No cualquiera se decide a la adopción, especialmente estando embarazada. Las circunstancias se dieron de tal manera que no tuve elección, respondió Paloma. Este niño necesita una familia, y yo lo necesito a él. ¿Puedo conocerlo de alguna manera? ¿Quiere ir conmigo al centro de menores? Si no se opone. Al día siguiente fueron a ver a Miguel juntos. El niño al principio se puso en guardia al ver a un hombre desconocido, pero Esteban rápidamente encontró un lenguaje común con él. Le contó varias historias interesantes de su práctica, mostró trucos simples con monedas que conocía desde la infancia. El tío Esteban es bueno, dijo Miguel a Paloma cuando Esteban se alejó para hablar con la educadora. Es buena persona. ¿Cómo lo sabes? Lo siento. Veo el aura alrededor de las personas. Las personas buenas tienen luz clara, las malas, oscura. Usted tiene muy clara, el tío Esteban también. Esta era otra manifestación del don de Miguel, de la que Paloma no sabía antes. El niño podía ver no solo el futuro, sino también la esencia interna de las personas. ¿Y qué ves en el futuro? Le preguntó. Veo que el tío Esteban se convertirá en parte de nuestra familia, respondió Miguel simplemente. Paloma se sorprendió. Ella y Esteban eran solo colegas y amigos. Pero las palabras de Miguel la hicieron pensar en que entre ellos podría haber algo más. En noviembre llegaron buenas noticias, la comisión de adopción aprobó la solicitud de Paloma. Quedaban las últimas formalidades, el consentimiento de Miguel para la adopción y la designación de la fecha en que podría dejar el centro de menores. Miguel, dijo Paloma, llegando a él con esta noticia, la comisión me permitió adoptarte. ¿Estás de acuerdo en convertirte en mi hijo? El niño guardó silencio unos segundos, y luego se lanzó a abrazarla. Acepto. Por supuesto que acepto. En 2 semanas podrás mudarte conmigo a casa. ¿De verdad? ¿Viviré en una familia de verdad? En una familia de verdad. Tendrás tu cuarto, tus cosas, y pronto aparecerá un hermano menor. Miguel lloraba de felicidad. Finalmente tenía una familia, una mamá, un hogar. Lo que había soñado todos los años después de la muerte de su madre. Paloma también lloraba. Entendía que tomaba sobre sí una responsabilidad enorme, la educación de un niño especial que necesitaba comprensión y apoyo. Pero estaba lista para esto. Ese mismo día por la noche la llamó Esteban. Paloma, felicitaciones por la finalización exitosa del procedimiento de adopción. Víctor me contó. Gracias. Estoy muy feliz. Quería proponer celebrar este evento. Tal vez cenemos en algún lugar. Paloma reflexionó. En los últimos meses Esteban se había convertido para ella no solo en colega, sino en amigo cercano. Confiaba en él, se sentía cómoda con él. Tal vez Miguel tenía razón, y entre ellos podría haber algo más. Con mucho gusto respondió. Cenaron en un restaurante pequeño en el centro de la ciudad. Hablaron de trabajo, de planes, de la vida. Esteban contó sobre su divorcio, la esposa se fue con otro, no pudo perdonarle su excesiva dedicación al trabajo. Me culpé mucho tiempo, dijo. Pensé que había sido mal marido. Pero luego entendí que simplemente no nos convenimos. Te entiendo, respondió Paloma. Tuve una situación similar. El marido se fue con una colega joven. Dolió, dolió. Pero ahora entiendo que fue para bien. De lo contrario no habría conocido a Miguel, no habría cambiado mi vida. Paloma, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto. ¿Alguna vez pensó en volver a casarse?
Paloma lo miró a los ojos. En ellos había sinceridad, calidez, algo más que simpatía amistosa. Pensé, respondió honestamente. Pero solo si encuentro a una persona que me acepte con todas mis circunstancias. Con el niño, con Miguel, con mi trabajo. ¿Y si tal persona se encuentra? Entonces, posiblemente, le dé una oportunidad. Esteban extendió la mano y tocó con cuidado su palma. Paloma, no quiero apurar los eventos. Pero quiero que sepa, estoy listo para ser esa persona. Paloma sintió como el corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era posible que en su vida apareciera de nuevo el amor? Amor verdadero, maduro, basado no en la pasión, sino en la comprensión y el respeto. Esteban dijo, dame tiempo. Ahora tengo demasiados cambios en la vida. Por supuesto. No me apresuro a ningún lado. Miguel se mudó con Paloma a finales de noviembre. Ella preparó para él un cuarto, compró muebles nuevos, ropa, útiles escolares. El niño estaba abrumado, ahora todo esto le pertenecía solo a él. ¿Es realmente mi cuarto?, preguntaba, examinando el escritorio, las estanterías de libros, la cama con ropa nueva. Tuyo, sonreía Paloma. Puedes arreglarlo como quieras. Los primeros días fueron difíciles. Miguel no estaba acostumbrado al modo de vida doméstico, no sabía cómo comportarse en familia. Era muy cauteloso, tenía miedo de romper o estropear algo, constantemente pedía permiso para las cosas más simples. ¿Puedo tomar una manzana del refrigerador? Miguel, esta es tu casa. Puedes tomar todo lo que quieras. ¿Puedo encender la televisión? Por supuesto. Solo no te olvides de las tareas. Gradualmente el niño se acostumbró. Paloma lo inscribió en la escuela cerca de casa, lo presentó a los niños vecinos, lo llevó a museos y teatros. Miguel absorbía nuevas impresiones como una esponja, pero lo principal, ya no se sentía solo. Tenía una mamá que lo amaba y lo entendía. Que no lo consideraba extraño, sino que se enorgullecía de sus particularidades. Paloma dijo una vez durante la cena, ¿puedo llamarla mamá? Por supuesto, hijo. Seré feliz. Mamá, repitió Miguel, probando esta palabra. Mamá. Qué bien suena. En diciembre ocurrió otro evento importante, Esteban le propuso matrimonio a Paloma. No solemnemente, no con anillo y flores, sino simplemente y sinceramente, durante uno de sus paseos por el parque. Paloma, quiero estar con usted. Quiero educar a Miguel, criar a su hijo. Quiero que seamos una familia. Paloma pensó mucho tiempo en sus palabras. En varios meses de conocimiento, Esteban se había convertido para ella en amigo confiable y compañero. Entendía su trabajo, aceptaba sus decisiones, encontraba lenguaje común con Miguel. Pero lo principal, sentía que podía confiar en él. Sí, dijo finalmente. Quiero estar con usted. Se casaron en enero, en una ceremonia pequeña en presencia de las personas más cercanas. El niño estaba feliz, ahora tenía no solo mamá, sino también papá. Tío Esteban preguntó después de la ceremonia, ¿ahora puedo llamarlo papá? Por supuesto, Miguel, respondió Esteban, abrazando al niño. Me enorgulleceré de ser tu papá. Paloma los miraba y entendía que su vida finalmente había encontrado armonía. El dolor por la traición de Alejandro se había ido al pasado, cediendo lugar a un nuevo sentimiento, amor tranquilo y maduro. Pronto los médicos informaron el sexo del niño, varón, como había predicho Miguel. Paloma decidió llamarlo Nicolás, en honor al abuelo de Miguel. El niño estaba encantado con esta decisión. Nico será mi hermano menor, le decía a todos los que encontraba. Yo lo protegeré y le enseñaré todo lo que sé. Es maravilloso, serás el mejor hermano mayor, dijo Paloma. Me esforzaré, respondió Miguel seriamente. Pronto Paloma se fue de baja por maternidad. El vientre ya era grande, caminar se hacía difícil. Esteban la rodeó de cuidados, la ayudaba en todo, no la dejaba cansarse. Miguel también la cuidaba. Le traía té, le leía libros en voz alta. Y lo principal, constantemente hablaba con el hermano aún no nacido, le contaba sobre el mundo que pronto vería. Nico le decía, poniendo el oído en el vientre de mamá, pronto nacerás.
Tendrás la mejor mamá del mundo y el mejor papá. Y yo te amaré mucho. A principios de abril Miguel de repente se volvió ansioso. Dormía mal, estaba distraído en la escuela, frecuentemente se acercaba a Paloma y la examinaba atentamente. ¿Qué pasa, hijo?, le preguntó. Veo. Algo no está bien, dijo el niño inseguro. No puedo entender qué exactamente. Pero siento inquietud. ¿Relacionado conmigo? No sé. Tal vez. Mamá, ten cuidado. Paloma no dio especial importancia a sus palabras. El término ya era grande, 36 semanas, pero aún era temprano para el parto. Tal vez Miguel simplemente sentía la proximidad de este evento, pero en unos días su presentimiento se justificó. Paloma estaba sola en casa, Esteban trabajaba, Miguel estudiaba en la escuela, cuando de repente sintió un dolor agudo en el vientre. Llamó a la ambulancia y telefoneó a Esteban. Él llegó corriendo del hospital antes que la ambulancia. ¿Qué pasó?, preguntó, viendo el rostro pálido de su esposa. Parece que comenzó el parto prematuro. O algo peor. En el hospital se confirmó el diagnóstico: desprendimiento de placenta, amenaza para la vida tanto de la madre como del niño. Se necesitaba operación urgente de cesárea. Paloma, dijo el médico, la situación es seria. Haremos todo lo posible, pero no puedo dar garantías. Paloma yacía en la mesa de operaciones y pensaba en Miguel. ¿Acaso sus visiones significaban que algo le pasaría a ella? ¿Acaso no vería cómo crece Nico, cómo Miguel se hace adulto? La operación fue exitosa. Nicolás nació sano, aunque antes de tiempo. Paloma también estaba fuera de peligro, pero le esperaba una larga recuperación. Paloma despertó después de la anestesia. En la sala entró Esteban, sosteniendo en brazos un pequeño bulto. Paloma, conoce a nuestro hijo menor, dijo con sonrisa. Nicolás era pequeñito. A pesar del parto prematuro, todos sus indicadores estaban en la norma. Paloma tomó al bebé en brazos y sintió como su corazón se llenaba de felicidad increíble. Nico susurró, finalmente nos conocimos. Una semana después Esteban trajo a Miguel a ver a Paloma. El niño se sentó al lado de la cama y le tomó la mano. Mamá, ¿estás viva?, exclamó con lágrimas en los ojos. Tenía tanto miedo de perderlos. No me iré a ningún lado, hijo, sonrió débilmente Paloma. ¿Y cómo está Nico? Nico es hermoso. Pequeño, pero muy lindo. Papá dijo que vivirá un tiempo más en el hospital, hasta que crezca. ¿Y tú cómo estás? ¿No te asustaste? Me asusté, admitió honestamente Miguel. Pero sabía que todo estaría bien. Vi que ambos sobrevivirían. Paloma apretó su mano. Este niño extraordinario, que una vez dejó una nota en su coche, se había convertido para ella en un verdadero hijo. Y ahora tenían una familia completa. Miguel tocó con cuidado la manita del recién nacido. Hola, hermanito, dijo en voz baja. Soy tu hermano mayor Miguel. Te protegeré siempre. Nico, como si hubiera oído sus palabras, abrió los ojitos y miró directamente a Miguel. En ese momento Paloma entendió que su familia finalmente había encontrado completitud. El dolor del pasado se había ido, cediendo lugar a la esperanza en el futuro. Mamá, dijo Miguel, ¿recuerda lo que dije sobre la nota? ¿Qué era todo lo que tenía? Recuerdo. Ahora entiendo qué quise decir. No tenía familia, no tenía mamá y papá. Y su niño era mi única esperanza de encontrar una familia. Vi en sueños que si él nacía, yo ya no estaría solo. Paloma sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Tenías razón, hijo. Todos nos encontramos. Esteban los abrazó a todos, a la esposa con el hijo recién nacido en brazos y a Miguel al lado. Nuestra familia finalmente está completa, dijo. Y soy feliz de que el destino nos uniera a todos. Paloma miraba a sus hombres, el marido, el hijo mayor y el pequeño Nico, y entendía que esa nota en el parabrisas realmente había sido una voz del pasado. La voz de Nina, que a través de su hijo ayudó a la vieja amiga a tomar la decisión correcta y